Several Mexican cities got into the spirit of Chinese New Year in the past weekend with traditional cultural activities. In Mexico City, the Happy Chinese New Year bicycle costume contest was held at the Angel of Independence, attracting thousands of local residents. China es uno de los países potencialmente número uno, entonces yo siento que es buena influencia para el mexicano para aprender otra cultura, otro tipo de forma de pensar, otro tipo de educación, de ver más que nada lo tradicional. Y está convirtiendo un proyecto cultural cada día más querido por todos los capitalinos que han puesto su pasión por la creación artística y su amor por la forma o el medio sano de hacer viajes. In the southeastern Mexican city of Merida, the 18th Getting to Know China Cultural Festival was held in the Autonomous University of Yucatan. Mexican girl Oyuki Coral won first place in the drawing competition. Tienen muchísima cultura, muchísima tradición, muchísimas costumbres que son hermosas y que con el tiempo no se han perdido, y algo que tienen es que saben cuidarlo, y me gustaría poder ayudar y formar parte de esa cultura y traerla a mi país para que más gente como yo pueda amarla y conocerla también.